Tal vez yo con una empresa, yo prefiero contratar a una persona de nuestra generación, uno, por la experiencia, dos, porque yo sé que va a quedarse en mi empresa, ¿no? Unos 5 o 6 años va a tener ese compromiso. En cambio, la gente actual, nuestros mismos jóvenes, nuestros hijos, ya no son estables. Sean bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del día de hoy. Mi nombre es Alejandro Alarcón, seré su host para este nuevo programa. En el episodio de hoy, que es el número 6, en el podcast Mistura, hablaremos sobre el cambio generacional, la evolución de las infancias, la educación y la cultura. Estaremos con dos invitadas que trabajan en varios proyectos de lo que es aquí en SECASEM, quienes nos conversarán varios temas acerca del cambio de pensamiento, la tecnología e incluso métodos de crianza, desde la generación Baby Boomer hasta la última generación que se la conoce como Alfa. Entonces, comencemos el día de hoy y sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Sean bienvenidos nuevamente, ya estamos en este momento con las dos invitadas. Sean bienvenidas, Janine y Judith, son parte del equipo técnico de SECASEM, que nos van a ayudar ya sea tanto con la experiencia que han tenido trabajando con jóvenes y niños, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural y también de las comunidades indígenas, ¿no? Que también es un paso muy importante e interesante de qué hablar, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poco sobre el tema de las diferentes tipos, generaciones que han experimentado la niñez a manera distinta a lo largo del tiempo. Tenemos que entender que las generaciones son muy, y especialmente el método de crianza ha sido muy diferente, no solo en cuestión de tiempo, sino en estas márgenes que existen en el área urbana y rural. Recordemos que tanto las posibilidades, tanto también las limitaciones que existen afectan en lo que es la crianza, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? con las primeras preguntas o con las primeras cuestiones para hacer. Es la descripción de las características principales de cada generación y cómo han influido en la forma de que se crían. No sé si nos podrían hablar cuál es la diferencia entre la crianza que han tenido primero, ¿no? Desde casa y cómo también, qué están aplicando, replicando, o quizás que no, que sí, qué métodos han ayudado bueno, a saber qué está pasando. Bueno, yo creo que en sí las crianzas estamos en una estructura realmente, una estructura patriarcal. Entonces, tanto como en mi época y en todas las épocas generacionales, marca esta estructura. O sea, si bien las crianzas son diferentes, pero el discurso es lo mismo. Por ejemplo, en mi tiempo, tanto como escuela, colegio y familia, era más una educación con obediencia total, sin que los niños puedan opinar, puedan hablar. Bueno, ahora lo hemos puesto un nombre, que es adultocentrismo, ¿verdad? Donde creemos que los niños no tienen opinión y uno tiene que tomar decisiones por ellos. Esa era la forma de educar. Y en las escuelas también. Había coerción, había todo tipo de violencias donde hacían, pues de pronto, que los niños no den su opinión libremente. Entonces yo vengo de esa época, de ese tipo de educación, a diferencia de ahora, que los niños pueden opinar, pero aún hay estos sesgos que se piensa que los niños no pueden tomar decisiones, que los niños no pueden opinar, pero se están abriendo espacios de discusiones donde los jóvenes hablan de sus derechos. Los consejos de juventudes, por ejemplo, donde hablan temas específicos de violencia, derechos sexuales reproductivos, y creo que son espacios ganados también por ellos. ¿Nos tienes que decir? Bueno, en nuestro punto de vista, bueno, en el punto de vista que yo tengo, pese que han cambiado, ya tenemos nuevos nombres de millennials, baby boomer, generación X, Z, bueno, bastantes denominaciones que hemos notado ahora. Todos han cambiado, todos tienen su peculiaridad, ¿no? Algunos que no les gusta hacer filas, otros que les gusta hacer compras en línea. Bueno, esa es nuestra época, somos más millennial, porque nos gusta ya la tecnología. Hemos hecho un cambio de lo que no era lo analógico a la tecnología. Pero lo que no hemos visto, o lo que yo no he visto hasta el momento, y eso que hablando con experiencia, trabajando en colegios y tanto en el área rural, urbana,
colegios fiscales y particulares, es la educación, ¿no? La educación desde de mis abuelos, se podría decir, es la misma, es fotocopias, es repetir, es formar estudiantes a un solo modelo, ¿no? Vemos que hasta ahora está implementado, no en todos los colegios obviamente, pero en la mayoría que quieren destacarse, está esto del uniforme, ¿no? Que todos tienen que ir iguales, el pelo, no tienen que marcar la diferencia. Claro que se ha creado el uniforme estudiantil para eso, ¿no? Para no crear diferencias entre roces sociales, pero esto ya ha sido más desmarcado y más utilizado para moldear a los estudiantes a un solo modelo, a una sola fotocopia. Y aquí, bueno, desde la época de mis abuelos hasta ahora, estamos viendo que no hay esos autodidactas, ¿no? No hemos formado autodidactas. Los únicos que triunfan aquí, los que son, se podrían decir, personas distintivas, qué sé yo, presidentes, ministros, son las personas que han sabido desmarcarse tal vez de esas normas, de esas reglas, porque ellos han sido autodidactas, han visto sus necesidades, tal vez saliendo de un colegio fiscal, donde no tenían todas las posibilidades y han visto, ¿no?, qué necesidades tenían para surgir. En cambio ahora, en nuestra generación, poseen todo tipo de información. Tienen el internet en casa, en el colegio, tienen en el celular. Cualquier momento pueden sacar y visitar las páginas, pero no lo hacen. Es mucha información, pero no saben utilizarla. Nosotros pues, no teníamos mucha información, hacíamos colas en la biblioteca por un libro, a veces a sacar fotocopias si teníamos dinero, si no, no me vas a dejar mentir, ya teníamos que así, hacerlo rápido, ¿no? Tú el primer párrafo y yo el segundo, ¿te acuerdas? Pero ahora está a la mano, hasta yo lo tengo el celular en el bolsillo, pero la utilidad que se les está dando a esa tecnología, la sobreinformación que tienen ahora nuestros niños, nuestros estudiantes, eso les está tal vez deteniendo y no son autodidactas. Y eso es lo que ya está marcando esa diferencia de que ya tienen todo y ya no necesitan más. En cambio, a nosotros nos faltaba bastante y teníamos que ver la forma de conseguir esa información. ¿O qué dices? Bueno, más adelante un poquito vamos a hablar acerca de la educación, un poco, pero también hablaste, ¿no?, de las descripciones que existe con respecto a cada tema de generación. Si bien el término de Baby Boomer, Generación X, Millennial, debemos tener en cuenta que también estos estudios de descripciones han sido vistos desde un punto de vista un poco más norteamericano, porque también esas descripciones son, estos estudios se han realizado pues en Estados Unidos y su único margen ha sido pues la generación. Recordemos también, ¿no?, por ejemplo en Bolivia en los años 80 era otro tipo de tiempo, ¿no? Estamos hablando quizás un poco más represivo. En los años 90 estamos hablando de la crisis económica que también hubo en Bolivia, que también ha afectado de alguna manera también con la crianza, también ha afectado un poco también a la cuestión de trabajo. En los años 2000, que también ha sido un momento de cambio muy fuerte también en Bolivia. Entonces, ¿de qué manera estos aspectos, un poco más hablando a nivel nacional, nos ha, digamos, ha influido un poco en la crianza? Estábamos hablando, ¿no?, por ejemplo, la cuestión de mis padres, ¿no? Por ejemplo, la generación de mis papás es mucho de migraciones. Muchos vienen de... Mi papá vino de Tarija, por ejemplo, también a poder estudiar, ¿no? Ahora hoy en día hay universidades en todo lado, pero estamos hablando de esta época. La Paz, por ejemplo, especialmente la ciudad del Alto, casi todos son hijos de personas que han migrado. Y eso también ha sido ha influenciado en la educación, en la forma de crianza, ¿no? Porque han tenido muchos que empezar de cero, o han tenido, entonces, ¿de qué manera ustedes, digamos, un poco más poner el contexto boliviano? Porque la información que tenemos de Baby Boomers es muy de Estados Unidos, de la época que pueden ser películas, pero es muy diferente, quizás en esto lo que ha influido, ¿no? No sé cómo lo han visto, o estos hechos históricos, ¿no?, que han pasado en Bolivia, quizás. Cada generación está marcada por un hecho histórico, eso está muy claro. Por ejemplo, en los 80, como tú dices, la migración, por ejemplo, era a nivel departamental y ahora se está viendo también
la migración interna, como lo llaman, de nuestro propio municipio o de La Paz, están yendo a algunos departamentos del oriente. Entonces yo creo que es la educación misma en casa o en los colegios, como hemos dicho, pues de pronto está muy enmarcado en el proceso que se está enmarcando. Por ejemplo, yo siempre recuerdo y digo que por ejemplo el 52 y todo eso son hechos históricos que de pronto ha ayudado mucho a las comunidades indígenas. Por ejemplo, la guerra del Chaco. Después de esto hubo la primera escuela aymara, por ejemplo, que está en Guarizata, y eso es un hito histórico donde los indígenas podían estudiar. Y pues ahora, cuando hablamos de las migraciones internas, por ejemplo, la ciudad del Alto es una ciudad plenamente de personas que emigraron del área rural, de todos nuestros municipios que nosotros trabajamos. En Secasem, por ejemplo, hay muchas comunidades donde ya solo hay personas de la tercera edad, los jóvenes están en el Alto, estudiando con oportunidades o sin oportunidades, ¿no? Porque también hay que ver esto, que hay privilegios para personas, pues de pronto que sea una migración de la segunda o tercera generación, y también cuando uno recién está yendo como dijiste Alejandro, por ejemplo, cuando recién están llegando. Entonces tenemos que ver la estructura, dónde viven, cómo viven, qué colegio están, para poder nosotros también analizar un poquito sobre la educación en ellos o la niñez. Yo creo que cuando hay necesidades, por ejemplo, en el Alto, en los municipios, yo, por ejemplo, no puedo ver mucho esta generación. Tú has dicho, o sea, es un estudio de los Estados Unidos. En nuestra propia situación actual, digamos, yo sé que si yo pregunto a un jovencito del Alto en el área rural, o sea, ¿y tú de qué generación eres? Ellos no saben, claro. X, ¿no? Solo saben que necesitan estudiar, trabajar para mejorar su situación actual. Entonces, yo creo esto que de pronto, o sea, las necesidades de nuestras comunidades y en lo que trabaja en especial la institución CKC es desarrollo rural, y creo que está enmarcado mucho en lo que nosotros hacemos. Sí, ¿qué opinas? Bueno, sí, bueno, apoyando esa idea, yo creo que más que todo esta idea o estos estudios norteamericanos son más plasmados para allá, ¿no? Y bueno, asumidos más en las ciudades como de La Paz, Santa Cruz, un tanto tal vez Cochabamba y algunas otras ciudades, pero no mucho ya en los otros departamentos y menos en las comunidades. No sé. Son otras las realidades que vemos, otras son las tendencias hasta económicas que están marcadas, porque esto también habla de la economía. Hablamos de la última generación alfa, donde tiene ya bastante tecnología, y vamos a ir a las comunidades donde no existe una laptop o no conocen o desconocen de algunas páginas web y mucho menos la IA, ¿no? Es por eso que este tipo de estudios no está tan aplicado para Bolivia. Obviamente que sí, para la ciudad ya están algunos identificados, pero no tanto como en el Alto, ¿no? Si estamos aquí a menos de 20 minutos, ¿no? Pero como lo dicen, es más que todo para este lugar, ¿no? Y sí, bueno, se podría diferenciar en la ciudad que sí existe este tipo de diferencias, que bueno, nosotros entramos en eso, ¿no? Porque estamos más aquí en la ciudad que en comunidades, pero hemos sido criados acá. Hasta ya hemos perdido tal vez hasta nuestra identidad, ¿no? Cuando nos preguntaban en el censo de qué origen eres, yo no sabía, ¿no? Porque mi padre es orureño, aymara, mi madre es quechuista. Bueno, mis hijos ya perdieron totalmente. Claro. Yo ya soy paseña, mi esposo es paseño. Y ya no sabemos, en realidad, son quechuistas o paseños. Hijo, no, lamentablemente eres citadino y listo. Ya no sabemos, ¿no? Sí, pero sí, si vamos a las comunidades, ahí realmente, ahí hay cultura, es muy diferente, ¿no? Ahí ellos pueden decir, yo soy chimán, yo soy originario de tal y cual, ¿no?
pero acá no. Pero yo creo que hay que poder analizar un poquito esto, por ejemplo, de como Judy dice, ¿verdad? O sea, ciudad y área rural y la tecnología. Por ejemplo, ahora yo a los jóvenes mucho escucho decir como, por ejemplo, generación de cristal. ¡Ay, la generación de cristal, la generación Z! Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí, si bien la tecnología está llegando a todos lados, pero no a lugares alejados donde nosotros estamos trabajando, comunidades chimanes, pero creo que la tecnología sí al final va a apuntar a todos. Es como una avalancha que no puedes parar, ¿verdad? Claro. O sea, ¿quién no tiene un celular ahora? Y la información que hay. Por ejemplo, y yo creo que sí es una herramienta buena y mala a la vez, por ejemplo, para desnaturalizar la violencia. Los niños cuando ya ven discursos, por ejemplo, digamos, de los mismos memes. Entonces dicen, se enojan porque es la generación de cristal. En mi época, ¿no? Eso era normal. Pero lo bueno y lo que yo creo y estoy viendo en los jóvenes de ahora es que están desnaturalizando la violencia. O sea, de pronto dicen, no, esa canción es homofóbica, esta canción es machista o esta imagen. Entonces los jóvenes están desnaturalizando la violencia, que nosotros en nuestro tiempo lo hemos naturalizado completamente. Entonces yo creo que sí hay avances. Y, por ejemplo, la educación, esto del internet y todo lo demás, también está haciendo su trabajo. Sí, justamente, bueno, es inevitable de alguna manera el tema de la globalización acerca, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Incluso me estaba poniendo a pensar, ¿no? Creo que podríamos incluso ver qué tipo, o sea, el tipo de pensamiento de cada generación, ¿no? Por ejemplo, hablaban del área rural. Quizás al comienzo, no sé, de los 30, 40, era como este deseo del área rural de obtener las tierras. Luego estamos hablando de los 50, este tema de poder estar dentro de la política, el tema también, ya hubo la revolución agraria hace poco, en el cual, ¿no?, se habló mucho acerca de la revolución del 52, por ejemplo, ¿no? Ha sido, creo, hace unos par de días. Pero entonces, digamos, entonces podemos poner, digamos, ¿no?, que en el área rural el pensamiento quizás de los jóvenes ahora es quizás ser profesional, ¿no? Por eso también existen las generaciones, porque ya estamos hablando de, por ejemplo, nosotros, ¿no?, hemos ido al área rural. ¿Qué quieren todos los jóvenes? Quieren irse a estudiar, porque para ellos es la manera de superarse, ¿no? Porque ya el tema también de dedicarse a la agricultura, no, como han hecho sus padres, han notado que quizás no vale la pena, siguen las mismas condiciones. Eso también, ¿no?, ha marcado, por ejemplo, un hecho en la Ciudad del Alto, ¿no? Muchos, estábamos, hace poco, por ejemplo, salió la Feria del Libro, había muchos relatos de libros, ¿no?, que explicaban cómo sus abuelos dejaban sus terrenos, sus cultivos, todo, irían a la ciudad con la idea de poder tener un negocio y poder que sus hijos estudien, trabajen, pero también eso también mencionaba, ¿no?, que es algo muy importante, que por lo menos en esta época, debido a la discriminación, hubo este tema de que han tenido que dejar, por ejemplo, la lengua, el tema de que han tenido que aprender sí o sí español. Recordemos, ¿no?, que también eso es un hito importante para poder acceder a la educación. Y entonces han perdido esa identidad, ¿no? Pero también yo creo, por ejemplo, algo que he visto mucho en la Ciudad del Alto y también en comunidades de tierras bajas, es que como que los nietos están queriendo recuperar, ¿no? Un poco de la lengua, también esto un poco, hay que decirlo, ¿no? También ha sido gracias al pensamiento del Estado plurinacional, un poco recuperar la Avelino Cignani, y como que yo veo desde ese punto, ¿no?, que esta generación más bien quiere recuperar lo que sus padres quizás los han prohibido sus abuelos por ese tema de la discriminación y poder acceder a este privilegio de educación. No sé qué opinan. Yo creo que hay una brecha muy clara entre el oriente y el occidente, Alejandro. Por ejemplo, en el occidente ha habido un proceso. Por ejemplo, si hablamos, digamos, de analfabetismo cero, que están con los programas y todo, yo creo que la mayoría
sabe leer y escribir. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando hablamos de las comunidades, de la ciudad del Alto y todo lo demás, hay acceso a la educación, uh-huh, a diferencia de las tierras bajas, por ejemplo, donde los niños, las niñas tienen la clase una vez al mes, por ejemplo, porque el río subió, porque tienen que ir en una canoa hasta la comunidad, uh-huh, y no hay acceso a la educación, ¿no? Si bien en el occidente estamos hablando de recuperar nuestras raíces, hablar nuestro idioma, nuestra identidad, en el oriente, pues muchas mujeres y hombres no solo hablan, por ejemplo, yo me refiero exclusivamente a las comunidades chimanes, a la etnia, uh-huh, que ellos no pueden hablar el idioma castellano, uh-huh, por ejemplo, ¿no ve? Entonces no tienen esta comunicación fluida, no pueden vender sus productos de manera directa. Y si hacemos un porcentaje, cuántos hombres hablan y cuántas mujeres, obviamente siempre va a hacer que los hombres hablan, porque los hombres salen y las mujeres están en sus comunidades, donde pueden estudiar hasta primaria, con eso del bono, les mandan a las escuelas, sí, pero sí, el colegio, universidades son privilegios para los que viven en las ciudades aún. Uh-huh. Entonces yo creo que todavía estos temas están en discusiones de análisis, por ejemplo. Uh-huh. No sé qué dices. Bueno, viendo más que todo, digamos, la diferencia en toda nuestra crianza, empezando desde nuestros abuelos, como lo decías, ¿no? Ellos querían, bueno, son esa generación de hierro que dicen, ¿no? Que ya se están muriendo, porque uh-huh, ellos nacieron con necesidades, ¿no? Ellos estaban ya con esa necesidad de surgir, de que sus tierras produzcan, que venía una guerra, que venía la UDP. Entonces, todo ese tipo de crisis les ha llevado a ser forjadores de esa generación de hierro que decimos, ¿no? Ellos han formado personas, de nuestra generación, personas que ya no tuvieron esas necesidades, pero sí el poder aspirar a algo más, de no ya estar sembrando en la tierra, pero sí capacitarse a algo más, ¿no? Estudiar. Y los hijos de esa generación de hierro, entonces hemos aprendido a aspirar a algo más. Pero también tenía sus pros y sus contras, porque llegábamos a trabajos, nos quedábamos 10, 20 años, tratando tal vez de surgir a algún cargo. En cambio, ahora los hijos nuestros ya no son tan, se podría decir que ya no son tan, que no les gusta la perseverancia, ¿no? Que no les gusta el trabajo, se cambian. Esa es la característica tal vez de ahora, de los adolescentes. Tal vez yo con una empresa, yo prefiero contratar a una persona de nuestra generación, uno, por la experiencia, dos, porque yo sé que va a quedarse en mi empresa, ¿no? Unos 5 o 6 años va a tener ese compromiso. En cambio, la gente actual, nuestros mismos jóvenes, nuestros hijos, ya no son estables. No les gusta y como no tienen ni hijos, no tienen responsabilidades, siguen en casa de mamá y papá, entonces agarran sus cosas y se van. En cambio, nosotros no podíamos decir eso, no podíamos poner nuestra renuncia porque ya teníamos hijos, ya estábamos fuera de casa de mamá y papá. Entonces, bueno, por eso tal vez esa no es la responsabilidad que ahora buscamos, ¿no? Que no estén transitando tampoco, porque no habla muy bien de ellos, ¿no? De la nueva generación. Está bien. Son ideas muy buenas, tienen muchas ideas, en lo que me agrada trabajar con jóvenes, no estoy diciendo que no, me encanta trabajar, por si acaso, porque tienen ideas muy frescas y te la captan rápido, con la tecnología están bien, muy bien, entonces te puedes entender con ellos, ¿no? Y te la captan, cualquier idea te la captan al minuto. Estaba escuchando hace tiempo, ¿no? De que dice que las generaciones se marcan más por temas de crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces que ha habido esta crisis quizás que han sufrido más nuestros abuelos. Entonces como estaban en esta crisis tenían que ver alguna manera de salir. Exacto. Ya luego nuestros padres que de alguna manera sí, digamos, han tenido algo pesado, pero ya tenían este apoyo del abuelo, ¿no? Estaban hablando, por ejemplo, ¿no? Del abuelo que hace su negocio, entonces le da al hijo, al padre. Exacto. Y así, ¿no?
Y dice, no, esta generación quizás ya no está un poco más pasiva, ¿no? Porque ya no está viviendo esa crisis, porque ya 2 generaciones se han encargado de resolver eso. Está generando crisis. Y más bien, sí, y más bien estamos, eso dice, ¿no? Quizás nuestros hijos, o sea, porque estamos hablando de otros podcasts que estamos entrando en una crisis económica, ecológica, entonces dicen, ya están apuntando eso, ¿no? Por ejemplo, sé que da flojera hablar del COVID, ¿ya? Pero ha sido una crisis también económica, entonces muchos de alguna manera han intentado incluso hacer negocios en casa. Yo recuerdo que hay gente que vendía almuerzos ocultas, así se desviaba. Sí. Entonces, ustedes, bueno, todos los pronósticos dicen, ¿no? Que estamos apuntando a una crisis económica, ambiental está muy próxima. Entonces, ¿ustedes creen que quizás esta generación se está preparando para eso o quizás no todavía? Eso, bueno, hasta crisis social yo diría, ¿no? Porque estamos apuntando a juventud donde ya, no sé si estoy contradiciendo a mi compañera, es que ya ven muchas películas de sangre y demás que ya no sienten, no hay empatía con el prójimo. Entonces esa sociedad ya se está desmarcando. Más, yo adoro a mis animales, tengo animalitos, pero tengo una línea muy marcada. Mis hijos y mis animales, ¿no? ¿Quiénes son primero, obviamente, no? Pero yo digo eso, ¿no? Hay más importancia a los animales. Está sufriendo un animal, lo atienden, pero más allá, su vecino está pidiendo ayuda y no le brindan. ¿Por qué? Porque ya no tienen creencia o ya no creen en el ser humano. Prefieren creer en un animal que no les va a reprochar nada, pero sí en el ser humano, que a veces también por darte ayuda, a veces es malo, ¿no? Pero esa desnaturalización humana que estamos en la sociedad ahora actualmente, eso a la larga nos va a traer muchos problemas, porque ya no va a haber la empatía, ya no va a haber esa lucha que han hecho nuestros abuelos. Todos estos derechos que nosotros ahora tenemos era por eso, porque ellos han sentido esa necesidad, hasta nosotros. Salíamos a las marchas, ¿para qué? Para reclamar algo justo, pero ahora salimos a las marchas para imitar, hacer algo, agredir. No, eso no me parece. De funar. Para funar. No. Entonces, no sé si me estoy contradiciendo, pero me parece que deberíamos marcar la diferencia ahora, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros nuevos, esta generación, para por lo menos no caer en esta crisis social, porque la social es la que nos va a marcar más. Puede venir una crisis, no sé, un calentamiento global, pero si no tienes hermandad, no vas a poder trabajar. Si vas a trabajar individualmente, no vas a salir. Como el COVID nos ha aislado. Estábamos aislados. Y ahí nos han enseñado a trabajar en familia. Ahí hemos aprendido otra vez a revalorar al padre, a la madre, cómo tratar de entretenernos sin el celular a veces, hacer unos juegos didácticos que habíamos perdido hace mucho tiempo esas actividades, ¿no? Entonces, tal vez volver a rescatar eso. Tal vez ha sido bueno caer en ese, como decías, en el COVID. Esas crisis. En esas crisis, ¿no? Que nos forman, nos ayudan, nos colaboran a formarnos, ¿no? Pero recordemos eso y bueno, concienticemos, ¿no? A nuestros adolescentes ahora. Hasta nosotros mismos estamos colgados del celular, ¿no? Y no valoramos a la persona que está al lado, no al animalito. Yo sé que necesita, todos necesitamos una persona o un animalito que sienta afecto con nosotros, pero qué más lindo es entrar a la casa y que tu hijo te diga: oh, mamá, viniste, llegaste, qué alegría de verte. Es lo más lindo que un padre o una madre puede escuchar. Para acabar esta primera parte y luego seguir con el tema. Muy bien, yo creo que el adulto o el joven que tenemos hoy es resultado del padre y la madre que ha tenido, por ejemplo. Yo creo que
hay muchos adultos que están completamente rotos y también están criando niños completamente rotos, y eso va a ser una sociedad de adultos emocionalmente inestables. O sea, justamente mi compañera hablaba de la empatía, del amor, del trabajo en equipo y todo. Entonces lo que sí estamos, y es lo que nosotros tenemos que dar. O sea, si nosotros hablamos de empatía, tenemos que ser padres con empatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de amor, de una estructura, enseñar el respeto y los derechos de las otras personas, por ejemplo. Y algo que Judith me encantó es que sí, o sea, se ha hecho la lucha por todo. Los derechos no son regalados, siempre los derechos son ganados, reclamados. Entonces, enseñar a nuestros hijos a decir, mira, o sea, todos los derechos que tenemos, también nosotros tenemos que exigirlos y cumplirlos. Nosotros como adultos tenemos la obligación de criar hijos amorosos, o sea, con amor, ¿verdad? Entonces, y yo lo tengo claro esto, si nosotros queremos una sociedad estructurada, con empatía, con amor, tienen que salir de esas familias. Nosotros no podemos pedir niños que sean empáticos cuando en su casa, en la escuela, están sufriendo bullying o en casa está sufriendo violencia. Entonces yo creo que es algo muy importante que tenemos que hablarlo, discutirlo y, digamos, por qué la juventud, la niñez, digamos, ahora está, digamos, como está, por ejemplo. Obviamente, yo siempre voy a rescatar esto de los movimientos de juventudes, todo lo avanzado y todo, pero siento que el problema es un poquito más profundo, o sea, del tipo de los niños, de los jóvenes de ahora. O sea, creo que hay que analizar un poquito más, o sea, más estructuras, digamos, profundas. Ya. Eso entonces, con eso estaríamos en la primera parte y volvemos ya un poco más para hablar acerca de el tema de crianza, las transformaciones de la educación, que vamos a hablar sobre estas nuevas personas y bueno, ¿no? Y ya haciendo las conclusiones finales. Bueno, en la segunda parte de podcast, Mixtura, bueno, nos toca hablar, pero soy Patricia Bustamante, en la que voy a compartir con mis compañeras de trabajo sobre el tema de generaciones, pero vamos a tocar un poco sobre qué facetas de nuestra vida hemos visto, y no solo de nosotros, sino también de nuestros abuelos, de nuestras madres, y me gustaría realmente que digan, yo principalmente, por ejemplo, si quisiera recordar a los años 80 y 90, que son etapas de mi vida, pero se jugaba, por ejemplo, con canicas, podía jugar con trompos, podía jugar con muchas cosas que ahora ya se perdieron, como la matachuela, las escondidas. Entonces, como que podías reinventarte tu juego, ¿no? Por ejemplo, con la pelotita de llajes. Y cuéntame, Edith, ¿qué es lo que más, digamos, recuerdas en todo esto? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez? ¿Qué juego disfrutaste, digamos? Bueno, en los 80 más que todo, mi niñez ha sido marcada más que todo más de responsabilidad. Lamentablemente no tenía muchos juegos o mucha libertad. Era más estricta mi educación. Los abuelos habían marcado bastante a mis padres, entonces mi educación, como yo era la única mujercita, tenía que estar cuidada, no tenía que caerme, entonces mis hermanos mayores me cuidaban. Ellos sí disfrutaban bastante porque vivíamos cerca del bosquecillo, entonces ellos sí se escapaban. Ahora no podemos escapar porque está enmallado el bosquecillo de pura, pero antes, si recordamos, todos mis vecinos. Entonces prácticamente no has vivido tú. No, pero me daba mis escapaditas. ¿no? Detrás de mis hermanos siempre. Bueno, yo los veía, ¿no? Los dos mayores se iban a esa laguna que había, que era muy contaminada, pero igual iban a sacar sus focollos, traían sus renacuajos a la casa, hacían, diseccionaban a los pobres sapitos. Y bueno, ellos sí, yo veía que ellos sí disfrutaban. Pero tú no seguías a ellos. Porque era chiquita, pero por lo menos veía. Y al ver
también yo disfrutaba, ¿no? Y bueno, no tenía tampoco otra hermanita o primas, Como que yo. en tu contexto era más los hermanos y tu niña Sí, más sobreprotegida, sí. ¿no? Sí, Por los sí, padres. Y cuéntame, Janet, ¿qué es lo que más te recuerda de tu niñez? Aparte de esta generación que tuviste, por ejemplo, de tu abuela, de tu madre. Cuéntame, ¿qué es lo que es? Por la cara que pones, como parece que tu niñez ha sido terrible. A ver, cuéntanos un poco. No creo que más que la mía. Yo fui la última de muchos hermanos, entonces a diferencia de Judith, yo sí tuve el apoyo y el cariño y el amor de mis hermanas mayores. Entonces yo creo y siento que he tenido una infancia feliz donde yo podía jugar. De hecho, yo estaba recordando, era por eso mi rostro, que jugaba. Ya. Entonces, por ejemplo, en mi tiempo eran los yaquis, por ejemplo, lanzabas una pelota y recogías de 1 en 2, de 3 en 4, o la lana, la pita, donde podías... salta. La liga. La liga. Entonces, ese tipo de juegos... La hula hula también. Yo nunca pude, pues no tengo cintura. Y era todo este tipo de actividades que ahora me pongo a pensar que nos ayudaba a futuro a nuestra psicomotricidad, que ahora los niños están en la tecnología como mirando, sentados y ya nada al aire libre, ¿no? Es increíble. ¿Ustedes creen que los niños de ahora, por ejemplo, hablando del área urbana, de la ciudad, están recreando o están más pendientes con las redes sociales que realmente nos han llenado? ¿Qué opinas, Judith? Lamentablemente, bueno, yo tengo 2 adolescentes en casa, hasta para jugar un hula hula, rayuela, el avioncito que decíamos, tienen que visitar el aparato, el YouTube, para saber cómo se hace. Lamentablemente también recae en nuestra responsabilidad porque tanto los hemos mimado, tanto los hemos sobreprotegidos porque han nacido niños con problemas, la verdad. Han llegado a nuestro mundo muchos niños con problemas. Los 2 de mí tienen problemas de salud y más me he enfocado en eso, entonces sobreprotegerlos. Y no ha sido solamente mi caso, sino compañeras igual. Claro. Y bueno, y ha habido una correlación en todas las compañeras donde cuidaban y sobreprotegían. Y cómo a los compartir, ¿no? Exacto. Entre todas sus experiencias como madre, ¿no? Y lamentablemente no los hemos dejado salir, que no se ensucie, que no vaya a la tierra, y ahí los hemos tal vez cortado este tipo de experiencias que hemos vivido, que han vivido nuestros padres, y ya los hemos encerrado en un departamento donde no hay patio, no hay sol. No pueden jugar con agua, porque antes te entrabas al baño o ahí estaba el tacho y empezaban a remojarse los chicos. Ahora no, en el departamento ¿qué? No vas a encontrar un tacho. Absolutamente. No. Y tú, Janet, cuéntanos de eso, cómo tú te sientes como madre con los niños, con este contexto que vivimos. Pues, o sea, yo estaba pensando en lo que dijo Judith. De verdad nosotros, es que esto también afecta mucho a la urbanización y cómo estamos viviendo, o sea, en departamentos donde los niños ni siquiera se conocen con los otros niños de al lado, ni esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, vengo de una generación que le tocaba la puertita para jugar y todos salíamos a jugar, donde podíamos disfrutar actividades grupales. Así que, Janet, te pasabas tocando las puertitas, ¿no? Para poder encontrar a los... El timbre. Ya. Entonces, cosa que mis hijos no están disfrutando este tipo digamos, de actividades que de alguna manera les prepara para el futuro, para socializar, por ejemplo, ¿no ves? Nos ayudaba mucho a también, por ejemplo, ¿quién no era el dueño de la pelota y se enojaba y se iba con la pelota y nosotros no te vayas, ¿no? Entonces aprendíamos sobre frustración, apoyo, todo esto que nos hacían por lo menos niños para socializar a futuro. Y lo que está pasando con nuestros niños, por ejemplo, es que viven en departamentos de 4 paredes donde no socializan con otro niño fuera de la escuela o amiguitos que tengan específicamente. Entonces, en conclusión, lo que estamos viendo nosotros es que realmente nuestros niños es que están
tubo de escape para ellos es el celular, su tablet, para los que tienen, ¿no? Y para los que no tienen, pues la mamá les da, ¿no? Entonces como que están allí y incluso tú no lo sientes a los niños, como me decían otras madres, ¿no? Sí. Como hay una ausencia total, pero antes nosotros decíamos cuando un niño, por ejemplo, no hacía ruido, algo está haciendo, ¿no? Algo mal está haciendo. Pero ahora no. El celular. Están con el celular y celular. ¿Qué solución crees que deberíamos plantear? Yo digo, no, este concepto de yo quiero la felicidad de mi hijo se ha marcado tanto en encerrarlos en una burbuja, de encerrarlos en 4 paredes, en un departamento, de que no les lastimen, de que no les golpeen, que estar tan pendientes en el colegio, que no lo insulten, que no lo maltrate la profesora o el director. Estamos tan marcados en esa idea de que mi niño sea feliz, les estamos sacando del concepto de que también tiene que saber frustrarse, también tiene que saber Como tener llorar, esa necesidad. caerse, ¿no? Exacto. Apenas está molestando al niño, está llorando y aquí tienes el celular. Sí. Entonces, que sea feliz, que sea tranquilo. Pues Y no. Realmente me como que parece el no. concepto de felicidad hoy día lo vemos desde una mirada donde el niño no aprende a frustrarse, no aprende a valorar, porque cuando queremos que el niño se caiga y realmente, pero el niño hace sus berrinches y nosotros estamos ahí para dar, ¿no? Entonces, como madre, ¿qué consejos darían ustedes realmente, como ya que estamos tocando y hemos pasado nosotros desde nuestras... Yo, por ejemplo, mi abuela era tan terrible que con una sola mirada era tan estricta y yo sabía que no me podía involucrar en temas de los adultos, ¿no? Pero también hoy en día algo que también estamos ignorando mucho es nuestros niños del área rural. Nuestros niños del área rural, por ejemplo, este contexto del urbano no lo están viendo, todavía lo viven de otra manera, ¿no? Que donde la brecha digital, los celulares no lo tienen, pero ves lo que decía justamente Janet, cómo estos niños todavía se tiran al río o juegan con sus pelotas de plástica, como que se reinventan, recrean, ¿no? Pero como que, como dicen en los departamentos, pues ¿dónde? O sea, ¿dónde vas a ir? Ni siquiera entre esos, no hay una socialización única. Entonces, yo siento que antes nos preparaba para frustrarnos, reírnos, caernos y sobre todo, como plantea Janet, es como para poder entre nosotros crear una sociedad más diferente quizá a futuro, ¿no? Pero hoy en día me pregunto, ¿cuál es lo que sería futuro? ¿Qué es lo que nos espera si queremos niños felices? Es que justamente es esto, o sea, estamos criando niños individualistas porque no juegan, no comparten, niños que se frustran rápido y lo dejan rápido, niños que no soportan, digamos, esperar, porque estamos enseñando, digamos, recompensa inmediata a los niños. Entonces, y los niños lo que quieren es inmediatamente recompensa, por más que no Tocaste hagan muy importante, Janet. Lo que ahora hacemos es que los niños, por ejemplo, si te portas bien, te doy un premio. O si haces esto en la Navidad, te dará no sé qué. Entonces, considero como que vamos negociando con los hijos que antes no había eso, ¿no? Entonces, de esta generación que hablamos de los 80, de los 70, incluso de la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los años 30, 40, ¿cómo esto ha cambiado tanto para este contexto que ahora vivimos, el tema de la niñez? Sé que estos niños también, ahora lo que vemos es, a los niños los vemos como niños y no los vemos como persona. Y vivimos también una sociedad adultocentrismo, ¿no? Como que no puedo opinar con la sobreprotección, sí puede decir esto, solo hasta aquí, pero sí le estamos dando muchas facilidades a que este niño pueda hacer realmente, asumir ciertas responsabilidades, ciertos desafíos, ciertos fracasos, ¿no? O sea, realmente, para ello, ¿qué recomendaciones le daría Judith? Bueno, a un principio ya había repetido y había dicho, ¿no? Formar niños autodidactas. Estos autodidactas van a sentir necesidades de superarse, necesidades al no poseer un celular, al sentirse, no sé, tal vez defraudados porque no tienen una familia estable. Tal vez ese tipo de necesidades lo necesitan. Y formar a niños autodidactas que ellos mismos se formen. Porque si vamos a seguir formando a niños modelos, niños fotocopias, como nosotros los llamamos los educadores, porque formamos igualito, ¿no? Y ya se acuerdan, ¿no? Que todas las clases veías la espalda de tu compañero.
Y cuando sales en la universidad es otro contexto, cambiar nuestro sistema educativo. Año tras año tras año es el mismo sistema educativo. Judith, porque tenemos una educación muy vertical, una educación realmente vertical donde en la universidad, sobre todo los que hemos pasado, el docente tiene la razón y disculpa si algunos docentes los ponemos y hasta el papelito sigue amarillo, pero nos lo siguen diciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre ese tema considero que es muy importante que la prevención también en la educación, ¿no? Y esto va, la primera escuela es el hogar, ¿no? Entonces, y después vienen los profesores, ¿no? Pero realmente consideramos que deberíamos recrear, reinventar la cometa, esos juegos de antes, también buscar este equilibrio, ¿no? Como un híbrido de decir, no, es malo. O sea, tampoco estamos satanizando la tecnología, sino que es una ventana para el mundo, pero deberíamos hacer que este niño encuentre las dos cosas, ¿no? Para que él pueda balancear y formarse a futuro y sea diferente. Es que también tenemos que entender que en cuanto ellos tienen acceso al internet, a esa ventana abierta, también pueden sufrir violencia, tipo de violencias, digamos, y realmente es un peligro, porque en la noticia podemos escuchar que niños son captados por redes sociales, por esos juegos en línea, conocen personas que no sabemos quiénes son detrás de esos juegos. Claro, es que no podemos ver detrás de ese computadora, no sabemos quién está, ¿no? Lo que sí podemos hacer nosotros como padres es limitar el tiempo a internet con presencia. De hecho, hay aplicaciones donde tú puedes ver, controlar, por ejemplo, qué está viendo tu hijo, qué está abriendo tu hija, qué páginas está viendo. Entonces, nosotros como padres, yo creo que sí podemos limitar, yo creo, el tiempo de tecnología que ellos, porque en mi casa dice mi hijo, dame 1 hora de tecnología, y eso es gracioso porque ellos tienen su tiempo. Entonces, otro es hacer seguimiento realmente, qué es lo que está haciendo tu niño. Yo creo que sí, entonces sería la recomendación, sería que puedes, porque hay estas aplicaciones y controlar cuánto tiempo pasa tu hijo y equilibrar con los juegos recreativos con los chicos, no solo de llevar, porque ahora tampoco hasta los parques ya no hay espacio, ¿no? Entonces salir con ellos, estar en aire libre, hacer que nuevamente retomen. Y realmente en las ciudades, que obviamente estamos como que en un departamento, pero en nuestras laderas, por ejemplo, hay casas, pero incluso es peligro todo lo demás. Yo recuerdo cuando era niña, no había, en mi pueblo, y yo siempre digo eso, que no había ese riesgo, ¿no? Que si te vas a perder o te vas a ir, como que eres libre para jugar y hacer todo, pero ahora esta sociedad que va avanzando también hay muchos riesgos para nuestros niños, ¿no? Y eso quizá por eso es la sobreprotección también, pero quizá hay que buscar este equilibrio, ¿no? Entre estas dos cosas. Como decía anteriormente, bueno, la casa es donde debemos formar. Nosotros como formadores, como padres, madre, padre, por más que no estemos integrados como matrimonio, cada uno individualmente tiene que desarrollar la personalidad de nuestros hijos. A eso yo voy a apuntar siempre. Hablar con nuestros hijos, que ellos se encuentren, que no sea la repetición o las frustraciones que nosotros hemos tenido, que no sea la bailarina que yo no fui o el futbolista que mi esposo no fue, sino que ellos capten su personalidad, que desarrollen. Pero si vamos a seguir teniendo una educación de hace 80 años y la misma y la repetitiva, nunca vamos a lograr que nuestros niños saquen su personalidad. Al frustrarles, al decirles no te peines de esta forma, no te vistas de esta forma, estamos frustrando y estamos deteniendo su personalidad. ¿Cuándo vamos a captar la personalidad de nuestros hijos? Es cuando ellos se rebelen y a veces a la mala. Entonces, sí, tocas un tema muy importante porque hoy en día los chicos están como que se rebelan bastante, o sea, ves niños incluso adolescentes ya ebrios, haciendo cosas, saliendo del esquema. Entonces siento que en el hogar también debe haber un rol muy importante de decirles, por ejemplo, qué es, no decirles, no hagas esto, pero explicarle el por qué no lo debe ser, el explicar por dónde debe ir, hacer que él encuentre su identidad, no imponer, sino que esta carrera estudie, sino que él encuentre, ¿no? Si él quiere ser zapatero, pues que sea el mejor zapatero, ¿no? Pero muchas veces nos enfocamos en que eso es lo que debe ser el hijo. Entonces, yo creo que la felicidad, en conclusión, de nuestros hijos va a su propia libertad de creatividad,
obviamente desde la formación de la casa para encontrarse lo que él quiere en la vida, reencontrarse y encontrarse como niño para poder ver, pero no solo como niño, como adolescente, eso va a marcar su adultez este niño para poder aportar a nuestra sociedad, que hoy en día lo vemos como una crisis realmente, que se está viviendo una crisis actualmente en varios sectores de nuestra sociedad, en que, como Janet lo planteaba, mucho el individualismo, se plantea mucho que para mí la competitividad no es sana, sino que lo vemos, estamos en una sociedad como una jungla donde uno va pisando al otro, ¿no? Entonces, siento que eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, tal vez que los niños dejen huellas, ¿no? Formar su personalidad, dejar, por más que controlemos las redes sociales, les demos horarios, si nosotros no formamos estos niños conscientes de que ellos tengan su propia confianza, su propia personalidad, su propio amor hacia ellos, entonces ni poniéndoles una hora, media hora, ni con muchas aplicaciones, ellos no van a respetar. Hay miles de formas de adulterar esas aplicaciones, lo sé yo porque tengo adolescentes, no sé cómo consiguen mis contraseñas y que las cambio cada mes, pero lo hacen. Pero tienes toda la razón. Pero comparto ¿dónde está? con lo que tú dices. Ajá. Es tan vital, Judith, lo que tú dices y también Janet, es tan vital la educación. En la educación en familia, en casa, porque no olvidemos que nuestros niños son como una esponjita que van absorbiendo todo lo que hacen los papás, ¿sí? Y repiten y lo replican en sus juegos, ¿no? Y el adolescente, entonces, hoy en día incluso cuando un papá está ebrio, el adolescente o el joven le dice, no tienes moral para llamarme la atención, Correcto. ¿no? Entonces, y es vital lo que tú dijiste, Judith, que la formación viene desde la casa. Entonces, dedicarle... yo recuerdo que algunos psicólogos que planteaban y te decían, es importante la calidad de tiempo que le dedicas, ¿no? Pero yo pienso que no solo es la calidad de tiempo, porque yo puedo decir una hora le dedico, sino realmente conozco más sobre él, qué sé de mi hijo, qué está pensando, a dónde me dirijo. Siento que es tan importante ese punto. Y también, por otro lado, la recomendación que podríamos dar como madres que somos, es que como madre hay que escuchar y aceptar lo que ellos quieren, nuestros hijos, pero también con una línea muy clara de decirle que hay una línea y entre esa línea hay una línea entre el mal y el bien y que sepan distinguir. Y por más que se fueran esta línea del mal, pues tienen una base sólida para decir, me estoy yendo de aquí y voy a retomar lo que yo realmente estoy queriendo. Realmente, Judith, tocaste un tema muy importante, muy importante. Y no saliéndome del tema, ¿no? Me viene aquí una anécdota, siendo maestra. Mire, estamos hablando de adolescentes, pero yo recabo una historia más a los 8 años, niñas, ¿no? Cuando hicimos una dinámica tan tierna, yo agarro mi peluche y les digo, vamos a hacer una dinámica, me gusta siempre salirme del entorno del aula, y hacemos pues todos una ronda y yo empiezo. La clásica, ricitos de oro, ¿no? Ya, pero ustedes van a modificar, ya muy bien. Niñas de 8 o 9 años. Las madres, los padres pensaban que eran unas niñas muy delicadas, muy tiernas. Yo también las veía así. Pero este oso, que alguna vez te lo he contado, Jane, este oso se casó con ricitos de oro, después se divorció, consiguió un sugar daddy en la historia de las niñas. Después fue captada por redes sociales, la acuchillaron 12 veces, después revivió, no sé cómo revivió, después no le gustó el sugar daddy, lo denunció, le hizo una demanda, se quedó con la mansión. Imagínate la mente de nuestras niñas y la mente que nosotros como madres pensamos que tienen nuestros hijos. Ahí la verdad yo desperté y dije, no estoy en el contexto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Frente a esto es increíble. Con lo que decías, ¿no? Sí. Conocer a nuestros hijos, que hablen, porque a esa edad replican. ¿Por qué voy a hacer esta dinámica? ¿Qué objetivo tiene esta dinámica? Y me lo dijeron.
Y ahora cada dinámica que hago con los niños las explico. Antes no teníamos que explicar. Ustedes párense, siéntense y listo. Y todos hacíamos eso. No solo eso, pero ahora sino que no. hemos tenido una educación también como medio militar, ¿no? Sí, en las sí. horas cívicas, a la izquierda, izquierda, a la derecha, derecha. Entonces, Ahora no. Ahora no. Te replican todo, absolutamente todo. ¿Por qué tengo que estar firme? ¿Por qué si la directora está así? Sí. ¿Por qué me dices Es el que pelo? justamente estamos en esto de donde los niños están reconociendo su propia voz. Exacto. Pero ya lo que tú dijiste, o sea, mira, la historia del osito, por ejemplo. Entonces, ¿a qué cosas estamos exponiendo nosotros a nuestros niños? hijos. Para que hablen sobre por ejemplo, Sugar daddy. Sugar daddy. Entonces, ¿cómo estamos exponiendo a nuestros Es que niños? también hay ¿En un qué punto. qué están viendo? Porque Exacto. a esa edad que Sí. estamos hablando, pues son niños que eso replican lo que ven, naturalizan lo que ven. Entonces tenemos que analizar. Es que el tema mucho también eso. es que no olvidemos, me parece genial, Janet, lo que tú dices, naturalizan, porque todos los días también las noticias, Las novelas, la la noticia, el que internet. por eso, las noticias lo que nos dan es justamente es eso, que Puras murió una niña noticias acuchillada, amarillistas. fue violada, fue raptada, entonces el niño también inconscientemente, yo les cuento la historia de una niña, me encanta mucho porque, y yo le dije, ¿puedes hablarme qué es? Y me trajo un dibujito, empezaré por ahí, y me trajo un dibujito mitad de aquí, hecho porque es una niña de sus 7 años, y todo el ojo lo tenía morado, y mitad de aquí sangrando en su dibujito. Entonces yo le dije, ¿por qué dibujaste eso? Porque he visto que las mujeres son golpeadas, es feminicidio. Entonces te das cuenta que las cosas que también la noticia, quizás debería haber horarios también, ¿no? Que deberían pasar, pero también como padres, está bien los horarios que ponga, deberíamos saber en qué momento los niños deben estar expuestos a estas noticias, o si la mamá está viendo una novela, en qué momento se debería, que no junto con el niño viendo algo que no debería ser. Por ejemplo, hay programas como Caso Cerrado que son para gente mayor, entonces deberíamos ver también lo que dice, que exponemos inconscientemente a esta realidad. Entonces, y de eso es lo que nos sale eso, ¿no? Entonces, yo creo que para terminar esta parte, realmente Judith y Janet, ha sido muy importante poder compartir, y esperemos realmente que en este día que estamos hablando de las generaciones, pero también estamos tocando el tema de la niñez, ayude mucho a nuestros niños, a los padres, porque el objetivo de esta boca justamente es eso, de que aprendamos, porque todos los días vamos aprendiendo como padres, como abuelas, como madres. Yo creo que es en este contexto, pero miremos el 2024, que no es de los años 70, de los años 80, de los años 60, de nuestra época, ¿no? Entonces, y las coyunturas que estamos viviendo también, tanto del área rural, del área de la ciudad, va a ser como en desnivel, ¿no? Porque los chicos están en otra onda, y del área rural también están en otra onda, ¿no? Los chicos. Para concluir, Bueno, estar más alertas, hablar bastante con nuestros niños, estar alertas en los horarios que estamos, bueno, poniéndolos y exponiéndolos a televisión, ya que no podemos escoger tal vez en cable, porque es a toda hora, lamentablemente, estar muy alertas a eso y solamente generar valores, eso digo, ¿no? Muchos valores. Sí, exactamente. Yo creo que se debe trabajar esto a nivel familiar, por ejemplo, los valores, la empatía, el amor, el trabajo en equipo, todo esto. Obviamente que los niños hacen lo que ven. Entonces, en el colegio también trabajar estas temáticas, digamos, en aula, o sea, deberíamos incidir en este tipo de educación más inclusivo, ¿verdad? Entonces, un poco más analítico para los niños. En general sería eso. bueno, para mí yo quiero cerrar con una frase. El amor. Siento que el amor es tan vital en esto. El amor en la familia, el amor hacia nuestros hijos, el amor del padre, la familia. Una familia no siempre está compuesta por padre y la madre. Una familia puede ser la abuela y el niño, el padre y los niños, el padre y los hijos. Entonces, en toda esta diversidad de familia que tenemos, siento que debería primar el amor, rescatando lo que dice Judith y Janet, los valores.
esos valores tan básicos de escucharnos, porque hoy en día siento que ya no hay el escucha, sino que es como que solo hablamos y estamos en el aire, ¿no? Entonces, tan importante y siento que eso todavía podemos rescatar de nuestras comunidades campesinas, de nuestras comunidades indígenas que todavía están viviendo eso. Bueno, agradecemos, acabamos con nuestra vodka de mixtura y justo con Janet y Judith y bueno, pues ha sido un momento de compartir, un momento de poder también compartir con los que nos van a escuchar esta vodka y agradecemos bastante este espacio, ¿no? De poder hablar como madres, de poder hablar, todavía no somos abuelas, pero supongo que en el futuro ya inmediato, ojalá que no, así, ¿no? Pero bueno, las cosas vemos que, y terminamos con una frase diciendo, agradezco mucho, Judith, por compartir todo lo que viviste, también Janet, y bueno, pues, muchas gracias. 3, 2, 1. Here we go! Lo voy a grabar en voz en off. En off lo puedes poner, lo siento, es que sabes que siempre tengo un problema al empezar y al acabar. Terminar, sí. Una, Siempre hasta